La vía de la transformación. Una mente loca es una mente dañina. Una mente loca limita el paso de flujo de amor a través de ella, el flujo que podría sanar este mundo. Por eso, comenzamos a poner la flecha apuntando hacia nosotros mismos, hacia la profundidad de la mente, para aprender a observarla. Primero, comenzamos en la seguridad de permitirnos mirar hacia el pasado, hacia atrás en el pasado, para ver si alguna de esas cosas ha pasado alguna vez por la mente. Ahora nos acercamos cada vez más a la honestidad con uno mismo sobre lo que está ocurriendo en la mente en cualquier momento, justo aquí y justo ahora. De modo que cada día te haces las mismas preguntas y miras a ver cuál es la respuesta. De este modo la mente se volverá cada vez más transparente. Aprenderás a contemplar tus pensamientos asesinos, todas esas cosas horribles, no espirituales, que has intentado meter en el sótano. Y cada vez más, y a medida que te dices la verdad sobre ellas, te encontrarás cada vez más con que un amigo o dos están dispuestos a decirte la verdad de sus opiniones sobre ti. Cuanto más transparente se vuelve la mente, menos necesidad tiene de esconder nada. Y una mente que ya no está comprometida a esconderse, se vuelve transparente para sí misma, y mediante ella el poder de Cristo puede comenzar a moverse, con certeza, con conocimiento, con gracia y con compasión. La mente pues siempre ha sido el problema, pero no toda la mente por entero, sino la pequeña esquina que ha sido vallada, llamada ego. Cuando te identificaste solo con esa parte de la mente, te volviste egocéntrico. El centro de tu identidad se volvió el ego, y esa es la fuente del problema. Es como identificarse con un granito que hay en la piel y luego defender a toda costa el pus que hay dentro de él. El silencio es esa puerta que disolverá ese grano y ese pus para siempre. El silencio se alcanza de muchas maneras, pero la principal piedra angular es la honestidad profunda con uno mismo. El acto de la transformación es pues el proceso en que estrujas el granito del ego y ya no te preocupas por el pus que salga, pues simplemente quieres terminar con ello. La honestidad con uno mismo es el mayor acto de amor que vayas alguna vez a experimentar dentro de ti mismo, mayor que cualquier unión sexual, mayor que cualquier adulación de parte del mundo, mayor que cualquier experiencia mística. La aceptación de una honestidad profunda con uno mismo, la maestría en eso, es el acto más grande de amor que la mente pueda experimentar, pues en la perfecta honestidad con uno mismo, el mundo es trascendido, el miedo es disuelto, la iluminación se hace presente. Y en la iluminación hay rememoración de la inocencia perfecta en unión con Dios. Por lo tanto, si quieres llegar a conocer la verdad, no mires fuera de ti mismo, pues el reino está dentro. La mente es tu dominio y la mente es tu yo o ser. Tiene ciertos componentes. Un componente o expresión emocional, un componente o expresión egoica. El ego en sí mismo no es ni correcto ni incorrecto, ni bueno ni malo, simplemente es. El error, el nudo de la cuerda, el parpadeo en la pantalla, es simplemente la identificación equivocada de ti mismo con el ego. Eso es lo que crea una tensión, una torsión en la cuerda que acaba por distorsionarlo todo. Acaba encontrándote en juicio contra ti mismo
¿Por qué has tenido un pensamiento sexual ayer? Dios no lo quiera. O juzgas porque sientes un poco de enfado. O juzgas porque este pensamiento atraviesa tu mente. ¿Qué sentido tiene estar en el planeta? Mientras estés identificado con esos pensamientos, tienes un problema. Pero cuando ves esos pensamientos simplemente como un flujo inocente, como un movimiento transitorio de energía a través de ese vasto dominio que se llama la mente, entonces reconoces que eres libre y comienzas a degustar la espaciosidad y el silencio que siempre está en torno a las fronteras de todo lo que surge en la mente. Comienzas a identificarte con esa amplitud, con esa paz, y ahí la sabiduría regresa gentilmente. Comienzas a recordar que fuiste creado para crear, y la creación es extensión, no proyección. La extensión es aquello que inunda con o que extiende hacia afuera lo bueno, lo santo y lo bello. Ya no justificas el no emprender acciones para extender la compasión de otras mentes en el mundo, sino más bien comienzas a envolver con tu ser este mundo, este planeta e incluso este universo. Y proclamas y sabes en lo profundo de tu ser que ustedes son el Santo Hijo de Dios y ya no se conforman con menos que el cielo en la tierra. Los problemas ya no les parecerán tan amplios ni complejos, pues morarán en un estado de verdad y de conocimiento que es más grande que el mundo. Pues saben que a través de ustedes Dios puede hacer cualquier cosa, si tan solo están dispuestos a poner ahí su atención, abriendo las compuertas y permitiendo que suceda. Comienzan a ingresar en el mayor lugar de poder que existe. Y esto es realmente lo que significaba incluso en tu religión cristiana, el que Cristo regresara al cielo y se sentara a la diestra del Padre. Ahora bien, ¿quién se sienta a la diestra? El jefe del equipo, por así decirlo, aquel que hace que todo suceda. Sentarse a la diestra de Dios es permitir que tu mente more en la mentalidad recta. Y en esa mentalidad no ves ninguna separación entre tú mismo y tus hermanos y hermanas, lo que significa que no ves ninguna separación entre tú y el mundo. Alcanzar el cielo ya no es lo atractivo. Traer el cielo a este mundo sí lo es. Llevar la luz a la oscuridad es todo lo que importa. Deseando llevar constantemente una luz mayor a tu propia oscuridad, esa es la manera en que vives, momento a momento, una luz mayor y una luz mayor. ¿Qué necesito soltar? ¿Cuán lejos puede llegar la honestidad que tengo conmigo mismo? ¿Cuán lejos puede llegar mi compasión por la vida? ¿Qué acciones estoy emprendiendo realmente en este mundo? ¿De qué me estoy defendiendo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Estoy dispuesto a volverme un canal tan poderoso de Cristo como para asumir la responsabilidad por la reconciliación o expiación y decirle a Jesús que se aparte a un lado? Pues la mente que está en la mentalidad recta ya solo sirve la voz que habla por Dios. Ya no tiene ningún interés en defender la voz del egocentrismo. Practiquen la honestidad con ustedes mismos. Utilicen las preguntas que les he dado. Siéntate con un cuaderno y un bolígrafo y pregúntate: ¿qué pensamientos han pasado hoy por mi mente? Si quieren, pueden dibujar una línea en la mitad del papel y en un lado ponen los pensamientos amorosos y en el otro los no amorosos. Recuerda que son simplemente tus propios juicios y ve lo que surge y mira lo que surge.
En verdad, en realidad, en la dimensión y dominio físicos no hay nadie que no tenga pensamientos no amorosos. ¿Por qué? Porque la mente es un vasto espacio a través del cual, y podrás pensar así en él, están pasando continuamente ondas de radio. Con toda franqueza, ya hemos hablado de esto antes, al final realmente no sabes de quién es ese pensamiento. Solo eres consciente de que en la mente está surgiendo un pensamiento. El ego dice, soy esto, no soy eso. Este pensamiento debe ser mío, ese otro debe ser tuyo. En verdad, todos están nadando en el mismo mar y simplemente hay pensamiento que surge y se va. Realmente tienes el poder de discernir y de seleccionar qué pensamientos valorarás para ti mismo. Pero es imposible rechazar lo que has decidido juzgar como pensamientos no espirituales. ¿Podrías imaginarte volverte tan libre que cuando surgiera un pensamiento asesino te hiciera reír y decir la verdad? Cuando estiraste el brazo y te comiste esa patata de mi plato, me vi en una imagen donde agarraba un hacha gigantesca, te cortaba la mano y hacía que te comieras tus propios dedos. ¡Ja! ¡Qué pensamiento! Pues es esa aceptación, con una perfecta honestidad con uno mismo, lo que devuelve la mente a la cordura. Es rehusar ser honesto lo que crea ese conflicto y esa tensión en la mente, que son llamadas locura. Y la locura es el estado en que la mente no está en paz y donde Cristo no puede entrar. Muchos de ustedes vienen de una tradición que llaman catolicismo, y dentro de ella está la práctica llamada confesión, y esta es realmente la idea de esa práctica, aunque por supuesto ha sido usada para colocar culpa. Ahora esta no es la cuestión. La confesión significa estar dispuesto a ser honesto. Se supone que el sacerdote es una representación, simplemente un símbolo de Dios o de la mente de Cristo, de modo que puedas sentarte en tu cajita, que en realidad simboliza la entrada en tu propia privacidad interna, por así decirlo, y decirle la verdad a tu ser más elevado, al ser que te ama de cualquier manera, a la mente que todo lo acepta y todo lo trasciende. Ahora bien, en verdad esa mente no te dirá que debes rezar 947.000 Ave Marías y barrer las calles de la ciudad. Simplemente te dirá, amada criatura, ya estás perdonada. Pues has regresado a la cordura simplemente al confesar a la parte más profunda de tu yo lo que ha surgido y ha desaparecido en la mente inferior, en la mente asociada con el cuerpo en el campo de la temporalidad, justo como si entraras en la profundidad del océano y en el silencio que hay allí, y dijeras, sí, simplemente estaba ahí, en la punta de la espuma de la ola, hay mucho caos ahí fuera. ¿Qué te parece? Ya ves, sí. Y el océano permanece siendo lo que siempre ha sido. La falta de honestidad con uno mismo lleva a la falta de honestidad en la relación. Y la falta de honestidad en la relación crea la tensión y la apariencia de separación y de culpa, que es el mismísimo peor enemigo, la némesis que el alma está buscando superar. La honestidad con uno mismo, pues, el regreso a la paz perfecta, requiere al final el cultivo de la vulnerabilidad, pues en mi perfecta vulnerabilidad encuentro mi seguridad perfecta. Los vulnerables son los mansos, aquellos que han regresado a su propia inocencia y saben que las opiniones y los juicios de los demás no pueden dañarlos. Viven simplemente siendo honestos consigo mismos, sin fingir, sin imagen. Ya no se preocupan más por este mundo, el mundo de mente. Se vuelven cada vez más un canal a través del cual el poder y el amor de Dios comienzan a operar. Y a través de ellos se alcanzan otras mentes.
y sin su conocimiento se convierten en un canal vivo, andante, mientras el cuerpo dure, a través del cual la gracia es transferida a otras mentes. Y en la presencia de alguien así, otras mentes se sanan espontáneamente. Otras mentes se ven atraídas hacia tales seres, y no porque estén haciendo nada, no porque ellos se perciban a sí mismos como grandes, sino porque saben que solo Dios es grande, y ya no hay un yo que estén tratando de defender. Y todo se vuelve simplemente un contexto en el que pueden ser utilizados por el Espíritu Santo para llevar a cabo la reconciliación o expiación. Caminan por el mundo, ignorados por el mundo, sin ser vistos por el mundo. Parecen muy normales, simplemente hacen lo que el amor les pide que hagan. Estás concibiendo al Cristo. Ya nada puede evitar que ocurra. Simplemente confía en cada momento, ríndete a cada momento. Abraza tu compromiso con la realidad. Enséñate solo amor a ti mismo, al amar aquello que hayas odiado y juzgado, al permitirte sentir y reconocer aquello que esté atravesando la mente y el cuerpo de cualquier manera. Acógelo. Considera tu humanidad ordinaria, pero no como una obstrucción para la paz, sino como aquello a través de lo cual puede ser extendida la paz. Comprueba que eres digno de la más profunda honestidad que puedas alcanzar, que puedas confesar, que puedas vivir. Pues al final, la más honda, la más honesta verdad es: yo y mi Padre somos uno, soy el eterno Cristo.